El procedimiento administrativo, los recursos administrativos. Regulación normativa. Está regulado en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente en el título quinto, capítulo segundo, artículos 112 al 120. Objeto y clases. El artículo 112 dispone que se pueden interponer los recursos contra las resoluciones y actos administrativos. No caben recursos administrativos contra disposiciones de carácter general, sin perjuicio de poder solicitar su revisión o impugnarlas en vía contencioso-administrativa. Los recursos establecidos en la ley son el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Los dos primeros, el de alzada y el potestativo de reposición, pueden sustituirse en determinados sectores por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas, no sometidas a instrucciones jerárquicas. Vamos a ver primero los elementos comunes al recurso de alzada y de reposición. Se pueden interponer ambos recursos contra las resoluciones y contra los actos de trámites que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Pero se diferencian en que si los actos ponen o no fin a la vía administrativa. Es el artículo 114 el que establece qué actos ponen fin a la vía administrativa. Cuando no ponen fin, cabe el recurso de alzada. Cuando ponen fin, cabe el recurso potestativo de reposición. Las causas para poder interponer el recurso de alzada y de reposición son las de nulidad y anulabilidad previstas en los artículos 47 y 48. El recurso extraordinario de revisión se puede interponer contra los actos firmes en vía administrativa. Las causas son las recogidas en el artículo 125.1 que después analizaremos. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. Los principios generales están recogidos en los siguientes artículos: el 115, el 116, el 117, el 118 y el 119. Vamos uno a uno. El artículo 115 habla de la interposición del recurso. El contenido de la interposición de recurso está recogido en el punto primero del artículo 115. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. Las causas de inadmisión están recogidas en el artículo 116 y son las siguientes. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra administración pública. En este caso, el recurso deberá remitirse al órgano competente. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Y carecer el recurso manifiestamente de fundamento. La suspensión de la ejecución se regula en el artículo 117. La regla general es que la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. Como excepción, sí suspenderá la ejecución del acto en una serie de casos. Decidirá siempre el órgano que debe resolver el recurso. Se solicitará de oficio o a instancia del interesado. Cuando es a petición del interesado, se suspende si pasa un mes sin resolverse el recurso. El requisito para que se suspenda la ejecución del acto es la ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a tercero la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. Además, debe ocurrir alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o bien que la impugnación se fundamente
en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios, es necesaria la prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. La audiencia de los interesados se regula en el artículo 118. Así, la audiencia del interesado que recurre se producirá cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario. Los interesados tendrán un plazo de 10 a 15 días para que formulen alegaciones y presenten documentos y justificantes. Si hay otros interesados distintos del recurrente, se le dará un plazo de 10 a 15 días para que aleguen. En cuanto al contenido de la resolución, se regula en el artículo 119. Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. Cuando, existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido. La resolución decidirá sobre todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este caso, sin embargo, deberá ser oído el recurrente. La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial, la prohibición de la reformatio impeius. ¿Qué ocurre cuando hay una pluralidad de recursos administrativos? Tal posibilidad se recoge en el artículo 120. Los efectos es que el órgano podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Podrá, es decir, no está obligada a la suspensión. De aquí, de los efectos, ya podemos entender cuáles son algunos de los requisitos. 1. Que haya una pluralidad de recursos contra el mismo acto. Y el segundo es que se haya interpuesto recurso judicial. Así, el acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición de recurso por un interesado no afectará la suspensión de los restantes. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo de audiencia cuando proceda. Vamos a analizar a continuación de manera específica el recurso de alzada. Una de las características fundamentales del recurso de alzada es que, para que el interesado pueda acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, es preciso interponer antes el recurso de alzada. En cuanto a su objeto, se puede interponer contra resoluciones y contra los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Es necesario además que no pongan fin a la vía administrativa, ponen fin los que vienen recogidos en el artículo 114. Las causas son las de nulidad y anulabilidad previstas en el artículo 47 y 48. Se puede interponer ante el órgano competente para resolverlo o bien ante el mismo órgano que dictó el acto o resolución impugnado. En este último caso, debe remitirlo ante el competente para resolverlo en el plazo de 10 días, con un informe y la remisión del expediente. En cuanto a los plazos para la interposición de recurso cuando el acto o resolución es expreso, de un mes. Si cuando se ha dictado por silencio, en cualquier momento a partir del día siguiente en el que el silencio produce efectos. En cuanto a los plazos para dictar y notificar de la resolución, será de 3 meses. Si no resuelve en el plazo previsto, se entenderá desestimado.
excepto cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud por el transcurso del plazo, con las excepciones del artículo 24.1. Contra la resolución de recurso de alzada no cabe recurso, salvo el recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición. Se puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa sin necesidad de interponer este recurso, pero si se interpone, no se podrá acudir a la vía judicial hasta que sea resuelto el recurso de reposición expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. El objeto del recurso potestativo de reposición es el siguiente: las resoluciones, así como los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Deben poner fin a la vía administrativa. Ponen fin los que vienen así establecidos en el artículo 114. Las causas son las de nulidad y anulabilidad previstas en el artículo 47 y 48. Los plazos de interposición, cuando son de carácter expreso, es un mes. Cuando se han dictado por silencio, en cualquier momento, a partir del día siguiente al que el silencio produce efectos. El plazo para dictar y notificar resolución es de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Recurso extraordinario de revisión. Dicho recurso se puede interponer contra los actos firmes en vía administrativa. Las causas son tasadas y están recogidas en el artículo 125.1. Son las siguientes: que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. En cuanto a los plazos de interposición, para el primer supuesto, los casos de error de hecho, será en los 4 años siguientes a la notificación. En los demás casos, será de 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El plazo para dictar y notificar la resolución es de 3 meses. El silencio tiene efectos desestimatorios. El recurso extraordinario de revisión podrá admitirse a trámite cuando no se funden algunas de las causas expuestas anteriormente, o si se han desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. La resolución debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión.